Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un nuevo episodio de Conversaciones en la Biblioteca. En esta ocasión vamos a hablar sobre un libro que tengo aquí en mis manos. Se llama A un lado de la carretera. Está escrito por Paul Penn y editado por HarperCollins. Paul Penn ya pasó por estos micrófonos hace ya un tiempo y aquí tenemos su libro. ¿Para qué voy a explicar el libro si tenemos aquí con nosotros a Paul Penn para que él nos lo explique? Así que no voy a leer la sinopsis para que él nos lo cuente de su propia voz. Os dejo con la entrevista. Bueno, hola Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez. Sí, bueno, pues repites. Sí. Repito porque me gustó la primera vez y digo, segunda vez, pues venga, vamos a ello. Bueno, ahí coincidimos los dos. Yo creo que además, fuiste el primer autor que Fue el estuviste. primero, Sí, de sí. eso no me acordaba. Sí. Pues mira, doble honor entonces, Pero que bueno, fui el primero. pero no repites porque sí, no repites porque tenemos nueva novela tuya, A un lado de la Eso carretera, es, que eso salió es. este año y Ajá. es de lo que vamos a hablar. Bueno, a ver, yo con tus novelas, cuando la gente me pregunta de qué va, y digo, a ver, tengo que hacer una labor de Ya. contención. Entonces, en este caso, te voy a pedir a ti que nos expliques de qué va A un lado de la carretera. Pues yo diría que va de un escritor que se traslada a un hotel-restaurante de carretera secundaria española con la idea de escribir una gran novela de true crime, y el crimen sobre el que quiere escribir es un crimen que ha acontecido en ese mismo hotel. Entonces él se traslada allí para estar en el lugar perfecto para poder hacer un retrato muy profundo de cómo un suceso es algo más que un suceso, porque hay mucha gente afectada. Y bueno, digamos eso, que quiere escribir una gran novela de true crime sobre un crimen que ha acontecido en ese mismo hotel-restaurante de carretera al que él ha ido. Uh-huh. En esta ocasión, como tú ya has dicho, la novela está ambientada, o sea, sucede, o sea, en España. Esto es casi nuevo para ti. ¿Cómo ha sido lo de...? Sí, es como novedoso. Sí, sigo sin decir exactamente ni qué ciudad es, ni qué provincia, porque ya eso, no sé, tengo algo con no querer localizar exactamente las novelas, es algo que forma parte de mi manera de escribir, pero sí, está claro que es España y desde el minuto uno, bueno, se llama Hotel Restaurante Plácido, desde el capítulo 1 ya estoy hablando de las tapas de ensaladilla rusa, o sea, no puede ser otro sitio que no sea España. Y la verdad es que ha sido novedoso y también me he dado cuenta de que está muy bien tener algo muy cercano a lo que agarrarse, que quizá yo a veces me he impuesto como este reto de que yo quería una universalidad de las historias que me obligaba a situarla como en sitios un tanto extraños y sin embargo escribir sobre algo tan familiar como es un hotel-restaurante de carretera española, pues me ha gustado mucho. Además, me ha obligado a buscar el detalle concreto. Yo quería conseguir una ambientación muy real, casi costumbrista, o casi no, costumbrista. Entonces, eso, buscaba el detalle más pequeñito, que además yo soy un gran defensor de que los pequeños detalles comunican mucho más que grandes descripciones. Entonces me he tenido que situar mentalmente muchas veces en ese tipo de comedor que todos conocemos, esos baños, esas máquinas tragaperras sonando, las cucharillas en las tazas de café. Todo ese tipo de detalles me he tenido que agarrar a ellos y ha sido muy curioso de escribir, la verdad. Hombre, tú eres muy dado a viajar con los libros en la escritura. ¿Te has alojado en hoteles de este tipo, sabes, ¿no? Para el Sí. ambiente. Me ha alojado de manera real, o sea, en otras ocasiones ya me había alojado y cuando lo estaba escribiendo aprovechaba pues siempre viajo por carretera y aprovechaba, digo, bueno, pues mira, voy a hacer una parada aquí que a lo mejor no haría, pero así me quedo una noche más en uno de estos sitios.
Y sí me he alojado en hoteles de este tipo que tengo la suerte de que me gustan realmente, ¿eh? O sea, aunque son sitios que tienen este toque desangelado, abandonado, incluso feo, podríamos decir, a mí me gustan. O sea, a mí de verdad me gustan. Y yo cuando hago un viaje por carretera, para mí lo mejor del viaje por carretera es el momento de parar a comer o a tomar un café, porque hay algo en la soledad de estos lugares que me fascina. O sea, me gustan de verdad, me atraen estéticamente, me resultan muy inspiradores y la atmósfera que tienen me gusta de verdad. Vamos a volver más a la novela. True crime, thriller, bueno, es un... juegas ahí con una mezcla, ¿no? Porque, bueno, está el escritor que está escribiendo y además, por otro lado, Ajá. está ocurriendo la historia. ¿Qué te inspiró a escribir esta historia en particular? En concreto este suceso, ¿por qué es Sí, este o sea, y suceso? la obra en general, o sea, la novela en general. Pues me inspiró que a mí me gusta el true crime, la verdad. Consumo mucho documentales de true crime, series documentales, incluso ya también o sea, hay casos de los que he visto la serie documental, luego la serie de ficción basada en la serie documental, todas las entrevistas de YouTube a los afectados. Como que me interesa el true crime, pero a la vez hay algo en el true crime que me genera cierto dilema moral porque a la vez soy como muy padezco mucho o siento mucho el dolor de esas familias y a veces me parece muy injusto que lo peor que les ha pasado en la vida acabe convertido en entretenimiento. Entonces, tengo ahí cierta... Jamás escribiría, por ejemplo, una novela de true crime sobre un crimen real, porque no querría meterme en la vida de nadie ni... Que es algo un poco hipócrita, porque si lo estoy consumiendo, en el fondo estoy haciendo que otras personas lo estén haciendo. O sea, no, pero bueno, tampoco es que lo haga desde un punto de vista como... O sea, no hay superioridad moral tampoco en el hecho de que yo no quiera escribir un crimen. Es simplemente que personalmente prefiero no meterme en la herida de personas reales. Por eso quería como escribir un true crime, pero no podía basarme en un crimen real, así que decidí imaginar un crimen, pero que estuviera tratado como true crime. Y por eso apareció la figura de ese escritor. Quizá hubiera sido más típico en mí escribir esta novela desde la familia en la que transcurre el suceso, haberme puesto en los ojos de Coral, la niña protagonista, o de una de las tías, o sea, haberlo contado desde dentro, que es como yo he contado las historias, desde dentro de las familias, pero aquí, como quería ese punto true crime, por eso surgió la figura de un personaje que lo iba a ver desde fuera. Entonces, Lucas hace un tratamiento de este crimen como si fuera true crime, y así puedo escribir el true crime que yo quería, pero el crimen es ficticio y así también no tengo dilema moral. Eso está bien pensado. No, además, está bien porque realmente yo creo que funcionan las historias de True Crime por dos razones, ¿no? Por un lado, por la historia vital, ¿no? Que cuentan, pero por otro lado también está el morbillo, ¿no? El tema este. Sí, sí, claro. Y cuanto más horrible sea, más enganchados estamos ahí a verlo. Y ya te digo que lo consumo y a la vez pienso, es que estas personas a las que estamos, que tú lo estás viendo como si fuera una serie de televisión, como puro entretenimiento lo estás viendo. Y pienso, jolín, es que es esa mujer que estamos viendo ahí, que pues, la han secuestrado durante 24 años, esa persona existe y de repente enciende Netflix y ve su cara o ahí o como lo que pasó con Dahmer, con Jeffrey Dahmer el año pasado, que las víctimas los familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer ya como que se unieron y dijeron que bastaba ya de seguir haciendo al asesino de sus hijos pues eso, como un icono de Sí, la cultura popular, que por una parte entiendo que ocurra y me parece que es inevitable, pero por otra parte es verdad que, jolín, si te paras a pensar un segundo en que detrás hay personas a las que de verdad han asesinado, es como... Hay algo ahí que me hace interferencia del true crime. pero bueno, mira, antes has nombrado ya el nombre Coral. Eh, Sí. Protagonista, yo creo que pasa como a algunos otros personajes de tus novelas, que desde el principio se hace querer. ¿Cómo lo haces? Ya, pues es que yo necesito que haya esos personajes, ¿eh? De hecho, la novela no existió. Yo sabía que quería hablar sobre el true crime, pensé en Lucas, pensé en un suceso que fuera muy terrible.
pero de repente hasta que yo no tuve a Coral, hasta que yo no tuve ese personaje tierno con el que yo sé o confío en que los lectores van a conectar inmediatamente y van a como a querer protegerla y como que les va a tocar el corazón. Hasta que yo no tuve a ese personaje, no me lancé a escribir la novela porque yo necesito que exista esa parte en las novelas. A mí de la novela no me interesa solo ni cómo se resuelve un crimen, ni cómo se lleva a cabo una investigación policial, que de hecho eso me interesa bastante poco. A mí me interesaba, pues eso, Coral, otras víctimas, el drama humano que hay detrás de un crimen de este tipo. Eso me interesaba mucho más pues que la mera resolución del crimen, y por eso elegí a Lucas como escritor. Y de hecho Lucas, sus intenciones al escribir la novela, él mismo lo dice varias veces, es más escribir un retrato profundo de ese lugar, de esa comunidad y de esa familia, que simplemente investigar y descubrir, digamos, quién es el asesino, que también está y también forma parte de la novela, y creo que eso la hace entretenida, pero a mí me interesaba más la parte humana, y creo que eso lo ejemplifica el personaje de Coral. Yo creo que el personaje de Coral, yo creo que cuando pase el tiempo y recordemos la novela, Coral yo creo que va a ser el pilar se va a recordar más, yo creo. Sí, cuando pienso en la novela pienso antes en ella que en Lucas, por ejemplo, que podríamos decir que el protagonista es Lucas porque es quien lleva la acción y quien escribe la novela dentro de la novela. Y sí, el protagonista sin duda es Lucas, pero para mí es el corazón de la novela, es completamente Coral. Y yo en quien pienso es Coral. Igual que en El brillo de las luciérnagas yo me acuerdo del niño, en La metamorfosis infinita me acuerdo de Alegría. Siempre hay como un personaje que para mí es el verdadero corazón de la historia, y en A un lado de la carretera es Coral. A mí me gusta mucho que en tus novelas los nombres dicen mucho. O sea, siempre cuando es protagonista tiene un nombre. En este caso, mezclas, ¿no? Tienes nombres que dicen y luego nombres normales, vamos a llamar, ¿no? Del montón. Sí, sí, sí. No, sí, de Antonio. Yo creo que es la primera vez que en mi novela hay un Antonio, por ejemplo. Sí, un nombre normal, Sí. que además en ese caso sí quería que fuera lo más normal, en el sentido de que no tuviera de que no evocara nada, que fuera un nombre neutro. Pero sí, quienes son importantes, como son Coral, Perla, incluso Ángela, Bárbara, todos tienen su significado. Y hablemos de Lucas. Yo cuando lo leía, te voy a ser sincero, le ponía tu cara. Me veías a mí, ¿no? O sea, Sí, ya me lo han dicho. pero vamos, lo tenía. Bueno, el resto de personajes se van construyendo, ¿no? Hay sus descripciones y tal, pues te vas haciendo. Pero el de Lucas, perdona, pero para mí tenía la cara de Paul Penn. Sí, sí, me lo han dicho muchos lectores que se imaginan. Además, como más o menos podríamos coincidir, pues sí, yo entiendo que surja de manera natural asociarlo un poco a mí. También hay muchos lectores que no me pondrán ni cara, o gente que no me conoce, pues como muchas veces coges un libro y el autor ni sabes quién es ni nada. Esa gente me gustaría saber cómo se lo están imaginando. Pero yo sabía que cualquier lector que supiera cómo soy yo, quién soy yo, más o menos le iba a poner mi cara. Entonces, bien, ¿no? No estoy loco. Pero No, bien, a la bien. hora de escribirlo decías, sí, mira, aquí voy a estar, ¿sabes? Más presente. Hombre, yo veo muchas, o sea, yo veo diferencias. Además, él es más joven, él escribe de manera diferente a mí. O sea, yo le veo diferente, pero sí, supongo que era fácil. O sea, no es diametralmente opuesto a mí. Entonces, sí pensé que iba a ser fácil que se estableciera ese paralelismo, que los lectores pudieran establecerlo, sí. También me ha pasado que también la veía muy cinematográfica, ¿no? ¿Qué papel juega la visualización de escenas a la hora de escribir? ¿No? Porque yo estoy convencido que muy visual. O sea, que, por eso el tema, ¿no?, de visitar los sitios, ¿no?, y de los detalles. Sí. Nunca sé buscarle una explicación ni por qué lo hago así, porque es algo que me sale tan natural. O sea, mi manera de escribir es esa, porque realmente como que me estoy imaginando la escena en todo momento,
Entonces no sé explicar ni de dónde viene ni por qué lo hago así. Es como que no, quizás que no sé hacerlo de otra manera. Me queda visual. Siempre estoy pensando eso en el espacio, en la iluminación. Me doy cuenta que también describo mucho la luz. Sí, me sale escribir de manera visual y me ha salido en todas las novelas. Quizá la Metamorfosis Infinita era la menos visual porque era más un monólogo interno de aquella madre, pero sí, me queda muy visual. Y luego hay otro aspecto que yo ya te lo he dicho varias veces, que son tus giros de 540 grados. Yo, la verdad, cuando empecé a leerlo y tal, me lo esperaba. O sea, me lo esperaba, me refiero. Sabía que iba a haber algo que me iba a dejar sentado en el suelo, como se suele decir. Y cuando llegó dije, aquí. Pero la verdad, no me lo esperaba para nada. O sea, sabía que iba a verlo, pero dije, ostras. No imaginabas que iba a ser eso. Qué bien, pues me alegro, me alegro. Eso es lo mejor que puede pasar. Yo fíjate, las dudas que le surgen a uno cuando está escribiendo, que luego me he dado cuenta que era imposible. Pero bueno, digamos que hacia el giro que ocurre más o menos está sembrado desde el principio, porque el protagonista, Lucas, empieza a recibir unas letras extrañas que suponemos que forman un mensaje. Yo había momentos que estaba escribiendo que yo decía, pero es que es evidente, solo hay que ordenar estas letras y se ve lo que va a decir, que luego sé que no y la gente, y por lo que he recibido de los lectores era imposible de descubrir. De hecho, faltaban letras muy fundamentales para lograr descifrar eso. Entonces me alegro de que no lo vieras venir porque sí, la verdad es que es un giro sorprendente. Yo, cuando vi esas letras, me acordé porque van apareciendo misteriosamente y tal. Recuerdo que antes de salir la novela, tú hiciste varios juegos de letras. ¿Te acuerdas? Sí, 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 En redes claro. sociales, porque es muy activo en redes sociales y yo creo, vamos, te gusta mucho la interacción. ¿Eres muy aficionado a este tipo de juegos? Sí, me encanta hacerlos y si de mí dependiera, yo sueño con el momento en que yo tenga como todos los recursos a mi disposición, porque esas cosas en el fondo las estoy haciendo yo. Me gustaría como contar con, pues eso, como con todos los recursos, que las editoriales también se volcaran completamente en estas ideas que yo tengo, porque siempre estoy inventando cosas y me gusta mucho hacer. Creo que hay tantos lanzamientos de libros que de alguna manera tienes que como que darle vida a los tuyos como se te ocurra y bueno, y aparte que me entretiene y me resulta, me gusta hacerlo y me gusta eso, jugar con los lectores. Y justo como dentro de la novela tenía esta cosa de letras, aproveché y dije, yo creo que es el momento para hacer algún juego de estos y lo hice con el título. En vez de descifrar el título y de decir mi próxima novela se titulará tal cual, pues propuse un rompecabezas con todas las letras pues ahí mezcladas. Yo te reconozco que lo intenté, pero no di con ello. Ya era muy difícil, es que eran muchas, claro, a un lado de la carretera, todas esas letras mezcladas. Sin embargo, sí que hubo alguien que lo acertó. Sí. Siempre hay alguien que lo acierta. Mira, al Yo, principio... Dime. no, te iba a decir que me aseguré porque dije, a lo mejor hoy por hoy ya es muy fácil meter en algún programa o en alguna web de anagramas, meter un montón de letras y que te diga en un segundo. Y probé con la inteligencia artificial también y no, vi que no, que nadie lo descubría, así que fui que adelante todavía no con ha el llegado a juego. eso. Todavía no ha llegado. Ya, todavía no. El libro lo dedicas a Palmira. Sí, ¿Es tu agente literaria? mi agente, sí. ¿Cómo de importante es un agente literario en la carrera de un escritor? Pues fíjate si será importante que yo en mis libros ni los dedico, ni pongo agradecimientos al final, porque me gusta que los libros como que existan por sí mismos y meter mi voz. A mí me pasa que me parece muy bien la gente que pone agradecimientos y de hecho cuando un libro tiene agradecimientos yo los leo porque te da cierta curiosidad de saber un poco más del escritor, cómo escribe esos agradecimientos y tal. Pero a mí personalmente como que no me... Quiero que mi historia acabe y que lo último que te quedes en la cabeza sea a Coral, a Lucas o la imagen con la que acaba el libro. Luego de repente que aparezcan ahí mis agradecimientos y yo hablando de mi amigo, mi familia, no sé qué, es como que no me pega y por eso no pongo agradecimientos, aunque estoy muy agradecido y de eso me encargo día a día, de todo. Es verdad que detrás de un libro hay mucho más que solo el nombre del autor, que es lo que aparece en la portada. Pero
pero no sé, lo de los agradecimientos como que no me lo pide el cuerpo ponerlo, entonces no lo pongo. Sin embargo, sí dediqué El brillo de las luciérnagas a mis padres, porque a unos padres siempre hay que dedicarles al menos un libro. Y fíjate, y el otro es a Palmira. Además lo hice en este libro porque como cuenta la vida de un escritor, el libro en el fondo, de repente al escribir sobre Lucas y al sentirme como Lucas, que está luchando por publicar su primera novela, quiere hacerse un hueco, y me he acordado mucho de cuando yo también estaba empezando y lo estaba intentando, que ahora ya cuando ya lo tienes, pues es como que te parece que ha sido normal haberlo conseguido, pero es que es difícil conseguirlo. Y sé que en que yo lo haya conseguido tiene mucha importancia Palmira. De hecho, en mi caso fue vital, porque yo, El aviso, mi primera novela, la acabé, la estuve moviendo como buenamente sabía o como casi nadie sabemos bien cómo funciona el mundo editorial cuando eres completamente inexperto. Entonces yo estuve 2 años moviendo esa novela, enviándola a editoriales, haciendo todo lo que se te ocurre así de primeras y no conseguí colocarla. Y ya cuando conseguí que una agente me hiciera caso, que fue Palmira, pues a los 4 meses la colocó en una editorial a la que yo ya había escrito. O sea, claro, que es como que eso te demuestra que, bueno, pues que el mundo editorial funciona como funciona y les puede llegar el mismo manuscrito directamente de ti y como no eres nadie, pues a lo mejor no le prestan la atención que le deberían prestar. En cambio, cuando ya les llega de una agente a quien conocen y en cuyo criterio confían, pues ya te prestan ese minuto de atención que puede cambiarlo todo. Entonces, en mi caso, Palmira fue muy importante y por eso consideré que esta novela, que habla sobre un escritor, era la que le tenía que dedicar a ella. No, yo creo que el papel de los agentes es importante. Y fíjate, aquí todavía no hemos tenido ningún agente literario en el podcast. Hemos tenido editores, Ah, traductores, ilustradores, pero agente no. Yo creo que voy a ver si a Palmira la engañó, pues entre sí, porque comillas. pues es una figura muy importante y cada vez más importante, o sea, no cada vez más importantes, sino que siempre han sido muy, muy importantes. Lo que sí noto es que cada vez se está conociendo más su papel, porque cuando yo estaba buscando, intentaba saber cómo publicar, que esto era como en 2009, 2010, la figura de la gente no era tan... De hecho, yo conocí la figura, y mira que yo buscaba en internet y me intentaba y compraba manuales y tal, pero la figura de la gente no aparecía de manera tan como considero que debería aparecer, porque realmente es hoy por hoy es la manera de acceder. Sé que sigue habiendo autores que lo consiguen sin agente, ¿eh? O sea, eso lo sé y es posible, pero a mí haber dado con mi agente me ayudó mucho y sobre todo, y esto lo he aprendido más tarde, a lo que firmas. Porque claro, la figura de la gente sabe lo que tienes que firmar y lo que no. Y tú cuando quieres publicar tu primera novela firmarías lo que Sí, fuera. Yo habría firmado lo que fuera y habría vendido los derechos cinematográficos, los derechos de todos los idiomas, lo hubiera vendido todo. Y gracias a que estaba mi agente ahí, pues no, vendí justo lo que hay que vender. Tú tienes que ir vendiendo cada parte. O sea, a una editorial española le vendes publicar esta historia en español en España. Luego, si esa historia se va a publicar en otro idioma, pues ya es con otra editorial que te vuelve a pagar para publicar en ese país, en ese idioma. O sea, está todo mucho más compartimentalizado de lo que tú imaginas cuando no sabes nada, que es como que venderías tu alma a cambio de que te publiquen tu primera novela. claro. No, y además ahora yo creo que debe ser más complicado porque como se están viendo que los dos grupos editoriales cada vez crecen más y van absorbiendo más, ¿no? Ya es Que que es cada uno te increíble dice, que ya sean dos. o sea, siguen existiendo, evidentemente, editoriales pequeñas y seguirán existiendo, pero el gran pastel, ¿no? El gran porcentaje del pastel se está dividiendo y se lo están comiendo entre dos. Entonces, claro, una gente, pues ahí, claro, tiene que llegar, tiene otras herramientas, ¿no? Sí, tiene el conocimiento. También, claro, no es lo mismo pensar en un sello editorial o en una editorial. Por ejemplo, para mí, Plaza y Janés, yo quería publicar en Plaza y Janés, era como mi sueño, ¿no? Que lo conseguí con El brillo de las luciérnagas. Yo quería publicar en Plaza y Janés porque era donde yo había leído a Stephen King, entonces era como, wow, o sea, publicar en el mismo sitio que Stephen King, para mí era el triunfo total. Y claro, yo como inexperto, pues Plaza y Janés, yo hubiera escrito pues a un mail genérico, a una dirección, que yo todavía llegué a enviar manuscritos Mm, impresos. Eso encima era un trabajo, era claro, ponte a imprimir, ponte a encuadernar, envíalo, o sea, era trabajo, dinero, era como...
Y luego para nada, porque Sí. algunas ni te contestaban. Bueno, un desastre. El caso es que, claro, tú envías tu manuscrito, sea digital o físico, a Plaza y Janés así en general, y claro, ¿dónde va a llegar eso? En cambio, tu agente que conoce el sector editorial, pues probablemente sabe, pues es que tenemos que hablar con esta persona y va directamente a la persona. Y no es, porque hay también gente que lo malentiende esto y cree, claro, porque por enchufes de la gente. No, no es eso, es simplemente que conoce mejor a las personas, porque detrás de los sellos editoriales y de los nombres grandes editoriales hay personas. Entonces, saber dirigirte a la persona adecuada, pues siempre es más importante. Sí, exacto. Es como todo. Mm. Ahora, tú imagínate un lector tuyo, una lectora, termina tu novela, ¿vale? A un lado de la carretera. Sí. ¿Con qué mensaje te gustaría que se quedase? O sea, cuando termine, cierra la última página. ¿Qué Pues sensación? ¿Qué mensaje? básicamente el recuerdo de Coral. Y una cosa muy bonita que me dijo justo una lectora la semana pasada, que me dijo que a partir de ahora, siempre que viera el color naranja, ese tan intenso de los atardeceres, se iba a acordar de Coral. Para mí eso es lo mejor. Ese naranja coralino, casi fosforito, que define Lucas, que le recuerda a Coral, eso, para mí eso es lo más bonito que me puede pasar. Que me ha pasado, me lo dice gente, hay gente que ya me dice, es que cada vez que oigo hablar de luciérnagas me acuerdo del brillo de las luciérnagas, o veo mariposas y me acuerdo de alegría. Para mí eso es lo mejor que me puedes decir. O sea, que mis personajes se han quedado contigo y que los asocias a algo tan, tan importante para mí, que en el fondo yo estas novelas, como estos símbolos que hay en mis novelas, como las luciérnagas, los atardeceres, las mariposas, los cactus, todo eso son cosas que a mí me gustan mucho. Entonces, pensar que ahora alguien, pues eso, pueda ver un atardecer de estos espectaculares y se acuerde de Coral gracias a un lado de la carretera, pues eso es triunfo total para mí. Sí, eso yo creo que es por, por cómo escribes y cómo visualizas y cómo transmites, yo creo, ¿no? Que Sí, es tan, lo que decíamos antes, tan cinematográfico, tan fácil de representar en la mente, sí, que eso, y que son como símbolos muy potentes por sí mismos, porque una luciérnaga, pues es que es algo muy llamativo y suelo asociar estos símbolos, los asocio normalmente al personaje más tierno que tiene la novela, al más memorable para mí. Entonces, sí, creo que asociar el niño del brillo de las luciérnagas a una luciérnaga, pues es lo que yo intento hacer con la novela. Entonces, cuando escucho que lo he podido llegar a conseguir, es muy emocionante y satisfactorio como escritor. yo, hablando con un lector aquí en la biblioteca y tal, me decía, porque ya está en préstamo hace tiempo y tal, ¿y esta de qué va? Digo, es que no te puedo decir mucho, digo, pero sí que te puedo decir, digo, que va, que nos vamos a encontrar lo mejor y lo peor de la humanidad. ¿Sí? ¿Tú estás de acuerdo con lo que yo le dije o me corregirías? No, de acuerdo. Y en Aulado, sí, en Aulado de la carretera, además es que está, creo que muy reflejado. Por eso poco a poco estoy empezando a pensar que Aulado de la carretera es una novela que encapsula muy bien un poco todo lo que yo quiero hacer con mis historias, porque tiene precisamente eso, tiene algo horrible, porque creo que de hecho que a nivel de lo que ocurre es una de las más extremas pues eso, a los límites a los que llegan ciertos personajes en esta novela es tremendo, que hasta yo mismo escribiéndolo había momentos que de hecho eso lo refleja Lucas. Hay momentos en los que Lucas está escribiendo y cuenta que se levanta horrorizado de tener que escribir eso, y me pasaba a mí. A veces cuando decía, madre mía, es que como que yo mismo sufría teniendo que escribir eso. Eso está, pero luego por otra parte está Coral y está su relación con Lucas y está, pues eso, está la belleza de los atardeceres, la ternura de esa niña que a pesar de todo como que logra agarrarse a una esperanza y salir adelante. Y esa... A mí es que me encanta la relación que establecen Lucas y Coral, es algo que me encanta también de la novela. Cuando están ahí silbando en las escaleras del hotel, esa escena me encantaba. Sí. No, la verdad es que
Es muy interesante. O sea, yo cuando lo leía y sobre todo con el cambio de narración, ¿no? Cuando escribía Lucas, cuando era narración, ¿eso te costaba mucho cambiar el chip? Sí, eso fue un reto que yo al principio dije, bueno, qué interesante sería que ir viendo lo que va escribiendo Lucas y lo que voy escribiendo yo, digamos. Pero fue un reto porque, sobre todo, cómo dosificar la información. Tenía que plantear si lo contaba yo, si lo veía Lucas, si Lucas nos contaba que lo había visto. Era como... Me hizo tener que para estructurar la novela me lo complicó un poco la vida, pero creo que al final quedó bien por eso, porque se hace como más dinámico, que hay parte de las cosas las vas descubriendo como en directo cuando las descubre Lucas y otras te las va contando él en su novela. Fue interesante de escribir. Fue un desafío, pero lo hizo interesante y para mí era un reto porque nunca había hecho algo parecido. Ujú. Bien. Pues ahora te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, como Vale, lector-escritor, ¿vale? Hay algunas que van vale, hacia la lectura y otras hacia la escritura. vale. ¿Qué libro recuerdas de tu infancia? Las brujas de Roald Dahl. ¿Qué libro no pudiste terminar? Um, pues ves que, ¿sabes qué pasa? Que soy de no acabar libros si no me están gustando. O sea que unos cuantos he dejado a medias. Y a ver si se me ocurre alguno así como muy concreto, muy famoso. Mm, mm, mm. No, no se me ocurre ahora Yo el mismo. mío es, Pero yo el mío es La broma infinita. Tela. ¿Qué libro desearías olvidar para volver a leerlo como la primera vez? Middlesex, Ujú. de Jeffrey Eugenides. Me gustó muchísimo ese libro. ¿Qué libro te gusta regalar? Pues, ¿sabes qué pasa? Que regalo los míos. Pues ¿cuál de los Recientemente tuyos regalas aproveché más? en la casa entre los cactus, ¿Ah? porque regalo libros a gente a la que a lo mejor no es muy asidua al género y creo que la casa entre los cactus es la más fácil de que guste a alguien a quien no le... Hay por ejemplo, hablando de la carretera, hay ciertas personas a las que pienso, madre mía, es que cuando lea las barbaridades que pasan en el libro a lo mejor no le gusta. Entonces, la casa entre los cactus me parece que es más apta para todos los públicos. ¿Qué libro te habría gustado escribir? Juego tantos. Ensayo sobre la ceguera, Ujú. de Saramago. ¿Qué libro has leído más veces? Pues creo que Mi familia y otros animales, Ujú. de Gerald Darrell, porque lo leí muchísimo, lo leía todos los veranos. Ahora, la verdad es que hace tiempo que no releo un libro, ¿eh? Hace, últimamente ya, como quiero leer otras cosas, releer un libro hace tiempo que no lo hago. Pero de más joven sí que releía y Mi familia y otros animales lo he debido leer un montón de veces. Para leer, silencio, ruido, música, Silencio total. escribir en la mañana, la tarde o la noche. La tarde. El título, al principio, al final o cuando surja. Cuando surja, porque he tenido al principio, al final y lo peor es cuando no surgen. Ah, ¿y este cuándo surgió? El de a un lado de la carretera. Ese como a A medias, media. a medias. Alguna vez que lo escribí, porque aparece la expresión a un lado de la carretera, aparece en el texto de la novela varias veces, y hubo un momento que lo escribí y dije, uy, esto podría ser un buen título. Ujú. Y ahí se quedó. Si tuvieras que escribir una obra a cuatro manos, ¿a qué autor o autora elegirías? Pues tendría que ser a Stephen King. Aunque no sé si me atrevería, la verdad, pero bueno, sí, sí lo haría. ¿Sabes que Stephen King fue bibliotecario? Sí, Sí, joder, ¿cuántas cosas ha sido Stephen King? Porque ha sido profesor, pero vamos, trabajó en una lavandería también. dijo que lo que mejor había sido conocer a su mujer, que también trabajaba allí en esa biblioteca. Porque Ah, ahí suena a Tabitha. ¿Cuál es tu personaje literario preferido? Joder, es que son difíciles estas preguntas, ¿eh? Porque quedarse con uno.
Pues mira, aunque no es personaje literario, pero por asociarlo un poco a un lado de la carretera, hubo una novela que estuvo muy en mi cabeza escribiendo a un lado de la carretera, que era A Sangre Fría de Truman Capote. Entonces voy a decir a Truman Capote como en general, como personalidad. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Pues el otro día terminé el de Alana Portero, que me ha encantado, La mala Ujú, costumbre, que me ha gustado muchísimo. Y ahora estoy leyendo uno de Bill Bryson, ujú. que es otro autor que me encanta, que escribe sobre viajes y me encanta. ¿Qué 3 libros te llevarías a la típica isla desierta? Pues mira, a una isla desierta me llevaría El Señor de las Moscas, por ser en Sí. una isla desierta y ser uno de los que más me gusta también. Eh, Probablemente Middlesex y, y bueno, el que estoy leyendo ahora para acabar, menos de Bill Bryson. Y la última pregunta, ¿qué pregunta te gustaría que te hiciera? Pues fíjate, cuando te estaba diciendo lo de los agradecimientos, he pensado que nunca nadie me ha preguntado por qué no pongo agradecimientos en las novelas. Y eso me ha gustado explicártelo, porque a veces pienso, jolín, alguien va a pensar que soy un desagradecido por no poner agradecimientos en las novelas, pero es que no me lo pide el cuerpo, no me pide poner agradecimientos. Entonces eso, que por qué no pongo agradecimientos en mis novelas. Y la respuesta sería esa, que no quiero romper el universo de mi historia. O sea, quiero que lo último que lea un lector de mi novela sea y Coral hizo no sé qué. Y ahí, y que se queden con Coral. No quiero aparecer yo luego, Como mucho, gracias a mi editor. como mucho la palabra fin. Eso. O continuará. Tú, Por cierto, la palabra fin yo no la... Eso... Claro, la palabra... Eso depende del escritor. Hay escritores que sí, escritores que no. Claro, ¿Tú alguna vez te has yo no pongo fin. planteado escribir una novela y que luego, o sea, en plan saga, que ponga un continuará? Bueno, en a un lado de la carretera hay cierto... Hay un momento al final donde se da a entender cierta cosa, no lo quiero decir, pero podría pasar. Con a un lado de la carretera precisamente podría pasar. Bien, bien. Pues nada, ahora sí que llega el momento de los agradecimientos, que en este caso es a ti por atendernos por segunda vez. Ya sabes lo que dicen, ¿no? ¿Sí? No hay dos sin tres. En el 2 sin 3. ¿No? Sí. Pues bueno, cuando salga la siguiente, otra vez No, aquí. no te he preguntado por nada de la siguiente ni nada, porque no me gusta. O sea, me parece una falta de respeto. Porque eh, yo cuando escucho alguna entrevista o tal, autores y tal, bueno, ¿y qué estás escribiendo ahora? Pero vamos a ver, si estamos hablando de la que acaba de salir, que hace meses, que no llega un año, y ya te estoy preguntando por más. No, hombre, no, espérate un poco, ten paciencia, disfruta Ya de lo sé. que se ha escrito. Por eso yo Yo además, nunca yo pregunto. no cuento nada yo no cuento nada nunca de mis novelas, pero a nadie absolutamente, ni a mi agente precisamente, hasta que no la termino. Yo necesito como terminar la novela y cuando ya existe la novela entera es cuando ya pues se la enseño a mi agente, a la editorial, todo eso. Pero mientras ni cuento nada ni nada, es solo para mí y no lo comparto con nadie. Mm. Y puedes, o sea, por ejemplo, estás escribiendo y hablar de novelas anteriores, si te llaman de una presentación o Ah, tal. sí, claro. Eso sin problema. No, y sí, por ejemplo, ahora me está pasando, yo estoy escribiendo la siguiente y bueno, ahora pues esta entrevista. Claro, yo, por ejemplo, la promoción de Hablado de la Carretera la he hecho ya escribiendo la que va a ser la siguiente. Mm. Y ahora, por ejemplo, llevo unos meses que El brillo de las luciérnagas está este año como teniendo un repunte muy fuerte. Entonces yo estoy hablando mucho de la novela también y estoy haciendo cosas en redes con las novelas y me están llegando muchísimos mensajes de gente que me está descubriendo ahora gracias al brillo de las luciérnagas. Entonces sí, yo lo veo todo como un conjunto en el fondo. No veo, no quiero hablar ya del aviso que fue hace mucho. No, sigo sintiendo el aviso como algo completamente mío de lo que puedo hablar ahora mismo y en cualquier momento. O sea, como que no las veo pasadas mis novelas, lo veo todo como un conjunto, es todo pues eso, son todas mis hijas. Ya tienes familia numerosa. Sí, ya tengo 6. Ya tengo más que La casa entre los cactus, que La casa entre los cactus eran 5 hermanas, pues yo ya tengo Mm. 6. Pues bueno, lo que te decía antes, muchísimas gracias por atender Nada, a ti por nuevamente invitarme. a Tapadura. Y nada, pues ya nos veremos
en la siguiente novela, cuando En la siguiente. se publique, que me enteraré seguro. Cuando Vamos, sea. esto es así. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti por Chao. invitarme otra vez. Y no me acordaba de que había sido yo el fundador. Me voy a considerar fundador entonces del podcast. Pues nada, lo dicho, muchas Un gracias. abrazo, un abrazo. Adiós, adiós. Y hasta aquí la entrevista con Paul Penn sobre A un lado de la carretera. Os recuerdo que este libro lo tenéis en la biblioteca para poder sacarlo en préstamo, el cual pues personalmente recomiendo mucho. No sé si se ha notado en la entrevista que me gusta, pero bueno, os lo digo, me ha gustado mucho. La verdad es que me he leído, yo creo que todos los libros de Paul Penn y no defrauda. Por ahora, de los que ha ido sacando, ninguno me ha defraudado y este último tampoco. Estoy esperando lo siguiente, pero bueno, no quería preguntarle porque bueno, todavía tengo el regustillo en la boca de A un lado de la carretera. Y ya, pues bueno, nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.